Sí. ¿Me escuchan, chicos? Ah, siento que no van a poder contestar. Perdón. No, sí, bueno, está. Sí, dicen que sí. Sí, bien. Bien. Vamos a innovar, chicos, con esta nueva tecnología de dar clases de química. Primero había pensado solamente que fuese una clase de consulta sobre las dudas que habían tenido, pero ya que hemos logrado que estén casi todos presentes, voy a sacar las dudas y voy a explicar el trabajo práctico nuevo con el que vamos a comenzar y es con el que da inicio a la materia en este año. Habíamos un poco, el trabajo que yo le había dado era el repaso de la única clase que habíamos tenido, ¿se acuerdan? Bien. ¿Para qué era importante retomar esto? Porque necesitábamos nosotros, ustedes necesitaban recordar de dónde salen los estados de oxidación para poder formar estos compuestos que vamos a comenzar a aprender, formular y nombrar. Y bueno, leyeron el material y empezábamos haciendo el repaso de viendo cuántos electrones un átomo puede ganar o puede perder. Y esto se debía a lo que habíamos charlado, ¿se acuerdan? En la única clase que tuvimos, es que los elementos de la tabla periódica no eran estables por sí mismos, sino que necesitaban lograr una estabilidad, y esta estabilidad estaba dada si ellos se podían, digamos, aproximarse al gas inerte que ellos tenían más próximos a ellos. Entonces, ya sea metales o no metales, no existen solos en la naturaleza, sino que normalmente están combinados. Bien. Pero ¿cómo lo hacen? Si se van a combinar como cationes o como aniones. Entonces, para eso, ustedes aprendieron a sacar lo que es el número o el estado de oxidación. Entonces, habíamos tomado como ejemplo, les había dado yo el sodio. Vimos los parámetros que determinan dónde está ubicado el sodio en la tabla periódica, que era el grupo y el periodo, y les recordamos también cómo hacer la configuración electrónica. ¿Cómo les fue con eso? Profe. Bien, pudieron determinar. Bien. Pudieron guiarse bien con el diagrama de atrás para poder hacer las configuraciones. ¿Se logró hacer? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos la configuración hecha, distribuimos los electrones, tengan presente que siempre lo que se distribuían eran los electrones, y de ahí los comparamos. Y vamos a comparar a estos elementos con el gas inerte o el gas noble más próximo que tienen. No era que los comparábamos con cualquiera, sino con el gas inerte que estaba más próximo. Entonces, dimos como ejemplo el sodio, y había para comparar de quién estaba más próximo el sodio, si del neón o del argón. Si ustedes miraron la tabla, vieron que el neón tiene un número atómico de 10 y el argón tiene un número atómico de 18. Y el sodio tiene un número atómico de 11. Entonces, evidentemente, el neón es el más próximo, porque hay solo un lugar de diferencia, en tanto que el sodio al argón había 7 lugares, perdón. ¿Se entendió hasta ahí? Luego tomaron el gas, que es este neón, hicieron la configuración, y ahí tenían que ustedes determinar si este sodio debía perder o si debía ganar. Si cuando pierde electrones, se queda con un exceso de carga positiva y se convierte en un catión. Entonces, normalmente, siempre, todos los metales se comportan como cationes, es decir, que siempre que ellos logren buscar su estabilidad, lo van a hacer perdiendo electrones. Entonces va a haber un exceso de carga positiva y se van a transformar en cationes. Por eso es que si ustedes ven donde está dada, donde yo les di una tabla muda, en donde estaban todos los estados de oxidación de todos los elementos, ustedes después compárenla con la tabla que tienen, y van a ver que todos los metales van a tener estado de oxidación positivo. En tanto que los no metales pueden, normalmente, van a ganar electrones, entonces se van a convertir en aniones.
La diferencia que vamos a ver ahora en los compuestos es que los cationes, es decir, los metales, siempre se comportan como cationes. Pero los no metales se van a comportar como cationes o como aniones algunas veces. Eso lo vamos a ver ahora en la clase que vamos a comenzar, que yo les pasé lo nuevo, digamos. Entonces, pudieron hacer todas las configuraciones, pudieron determinar los estados de oxidación. ¿Sí? ¿Está activado? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Yo alguno nomás. ¿Me escucha ahí? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. no sé si se escucha. Yo quería que explique la actividad esa que estaba como actividad 1, Sí. que decía de obtengan las especies formadas a partir de los aniones y cationes monoatómicos. A ver cuál sería. Ah, bien, ya cuando pasamos al lenguaje de química, bien. Todavía no llego ahí, ahí vamos. Con lo demás no hubo Profe, problema, ¿no? tengo, profe. Bien, entonces ¿ah? ¿Quieren que repase los estados de oxidación, cómo les quedaron? ¿Los tienen hecho ahí? Sí, por favor. ¿Quieren que repasemos? Bien. Sí. El primer Sí, elemento era el calcio, ¿sí? Sí. Les queda con un estado de oxidación de +2. Sí. Sí. Periodo 2, grupo 6, y el gas más próximo que tiene es el argón. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Sí. Vamos con el nitrógeno. Y ahí, ustedes miran la tabla, el calcio es un metal, entonces ve que van a obtener siempre que tengan un metal, se va a comportar como un cation. Luego tenían el nitrógeno. ¿Sí? Sí. El inerte más próximo que tiene es el neón. ¿Sí? Entonces va a ganar 3 electrones, por eso se va a convertir en un anión. Si ustedes lo ven, también el nitrógeno en la tabla periódica está dentro de los no metales. Entonces el estado de oxidación que obtiene es -3. ¿Sí? Profe, ¿Sí? tengo que el gas noble más cercano es el helio. El helio, perdón. Sí. El helio con 10. Yo también. Sí, no, sí. Yo también. Sí, porque es el 10. Yo me confundí. Ah. ¿Estamos? Sí. Fósforo. Sí. Bien. ¿A quién tienen como gas más inerte más próximo? ¿A quién pusieron? Al neón. Al neón. No. ¿Quién está? El neón tiene 10 y el argón tiene 18. Es el más próximo. Porque del neón... Pero acá Miren la tabla periódica. en la tablita. Sí. Está el fósforo con un número atómico de 15, ¿verdad? El neón tiene un número atómico de 10 y el argón tiene un número atómico de 18. ¿Quién está más próximo? ¿Quién está más cerca del 15? ¿El 10 o el 18? El 18. ¿Ah? Bien. 18. ¿Sí? Porque pensé que era que el gas inerte más próximo era el que salía abajo, entre paréntesis. No, puede estar, o sea, puede precederle o puede estar después. Por eso dice el que le antecede o el que le... Ese, que está ahí abajo. Entre paréntesis. No, el que tiene más próximo es. ¿Está? Sí. Vamos después, ¿qué más tienen? El cloro, lo pusieron aquí al gas inerte más próximo. El neón. Bueno. No. El neón tiene un número atómico Argón. y el argón tiene un número atómico de 18. Entonces, ¿de quién va a estar más próximo? El El argón. argón. El argón. Solo un lugar.
Para que adquiera la misma configuración, ahí el cloro va a tener que ganar un electrón. Entonces, el estado de oxidación del cloro, ¿cuánto les quedó? -1. Perfecto. ¿Sí? El que le sigue ahora es el azufre. También aquí va a tener como más próximo el azufre. Al argón. El argón. Que tiene el número atómico 18. Va a tener que ganar cuántos electrones. ¿Qué pusieron? ¿Pusieron 2 electrones? No pasa nada. ¿No lo tienen? -2 tengo. Exacto, -2, porque tiene 16 electrones, tiene que ganar 2, es decir, porque el argón tiene 18, entonces se va a convertir en un anión con una carga de -2. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Este es el azufre. ¿Cuál es? Ah, ¿Sí? sí. Bien. ¿Dónde estaba la hojita de las actividades? ¿Algunos lo pudieron hacer? Dice construir un elemento X y da su número másico y su número atómico. A mí, por lo que me explicaron, era que había que hacer, digamos, una ecuación, ¿verdad, profe? Ahí solamente, o sea, yo daba un elemento X y ustedes siempre tienen que tener presente que el número más grande es el número másico y el número más pequeño es el número atómico. Entonces en el punto A dice número atómico. ¿Cuál sería el número atómico? 19. 19. Número másico, ¿cómo obtenía? Tenía que hacer la diferencia entre el número másico, ¿cuál sería? 39. Perfecto, 39. Bien. 39. El número de electrones, 19. 19. protones, 19. 19. y haciendo la diferencia entre el número másico y el número atómico, obtengo la cantidad de neutrones. ¿Está todo bien? 20. 20. ¿El resto está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. La configuración electrónica, ¿cómo les quedó? A ver. Azul, que te veo ahí. No, bueno, Profesor, no lo hice porque no entendí. no entendiste. ¿Qué no entendiste? Estoy escuchando que Ajá. cómo hacerla con el ¿Cómo hacer la configuración? ¿Tenés la tabla ahí? No. No. Bueno, en el dorso de la tabla, normalmente en las tablas, está este diagrama. El diagrama, ¿se ve? Ustedes tienen que ir siguiendo las diagonales. ¿Sí? Azul. Entonces vos vas a ir leyendo de arriba hacia abajo. Comenzás por la primera diagonal, vas de arriba hacia abajo, terminás, luego empezás con la segunda, con la tercera y así vas bajando hasta distribuir el número de electrones que vos tenés. ¿Sí? Bien. Paula. ¿Me escuchás, Paula? Sí. ¿Sí? ¿A vos te salió la configuración? No, porque la hice mal, me salió mal y ahora la entendí. Bien, ¿cómo la habías hecho? No, se me habían explicado como que la tienen que hacer, pero de abajo para arriba. No, de arriba hacia abajo, porque va más cerca del núcleo y menos energía, entonces los electrones se van ubicando desde más cerca hacia afuera, digamos. ¿Sí? Lourdes, ¿tenés hecha la configuración?
Lourdes, ¿me escuchás? Sí, pero A ver, ¿tenés hecha la configuración? sí, lo tengo. A ver, ¿querés decirla si vemos? Canción, No, estamos tengo. en la actividad 1, cuando ya en la última hoja donde estaban todas las actividades. No, está bien. No, potasio no es calcio. Ese es el potasio. A ver, ¿qué tenés como configuración? ¿Ah? O sea, las primeras actividades. Sí. Un S2. A donde dice considera un átomo representado por X. ¿Lo encontraste, Lourdes? No. Rosario, ¿vos lo ubicaste? ¿No es el potasio? Claro, Estoy exacto. perdida, profe. Es la hojita de las actividades. La última hoja que pasamos ya con toda la ejercitación, donde había seis ejercicios. 1A, B, Sí. C, D, E, F. Ah, sí. Bien, bueno, Yo le hice, pero no sé si está bien. dígame. Puse, es la configuración electrónica, ¿no? Puse 1S, 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S1. Perfecto, muy bien. Ahí distribuiste los 19 electrones. Bien. Sí. ¿A quién encontraste como No. más próximo? ¿Cómo? ¿A qué gas buscaste como más próximo? Espera, ahí le digo. El punto F. No es el... Ay, espere. Lo anoté, pero no me acuerdo dónde lo puse. Déjame que sacaré. Lo pregunto porque para ver el estado de oxidación. Yo eso no sabía cómo sacarla. ¿No es el potasio? ¿No es el potasio? El potasio no es un gas inerte, Mateo. Vos siempre, no es que vos mires el que está al lado, sino el que está al lado, al más próximo, pero que con respecto a un gas inerte. O sea... ¿Sería el argón, profe? Exacto, sería el argón. Argón. Sí. Bien, entonces ahí el argón es el más próximo. Entonces, ¿qué iba a tener que hacer este elemento X? ¿Ganar o perder electrones? Y el argón tiene 18 electrones. Perder. Perder. Entonces, el estado de oxidación de este elemento X, ¿cuánto va a ser? -1. Perfecto, muy bien. ¿Se guiaron entonces? Sí. Sí. Veamos el 2. Da dos átomos, cada uno con su configuración, y dice, se afirma que, o sea, ustedes tienen que ir leyendo las consignas, casi todas las preguntas, y cuando tomen evaluación, van a hacer este tipo de ejercitación. Van distintas consignas y ustedes tienen que poner si está bien o mal. Se afirma que, y ponen verdadero o falso. Dice, si el átomo A pierde 2 electrones, o sea, si perdiese 2 electrones, su configuración quedaría un S2, 2S2, P6.
2p6, perdón. Se transforma en el átomo B. Verdadero. ¿Queda exactamente con la misma configuración electrónica? Sí. Sí, pero cuando yo hago esto es ganancia o pérdida de electrones. ¿Para qué? Para lograr estabilidad. Entonces, en ese ganar o en ese perder de electrones no es que únicamente se transforme en otro, solo adquiere estabilidad. Entonces, por más que A pierda 2 electrones, no se puede transformar en B, ¿me entienden? Porque si no, en el ejercicio anterior, X perdió un electrón, se hubiera transformado en argón, ¿o no? Y no se transforma en argón, adquiere estabilidad. Entonces, esa afirmación es incorrecta, porque si bien adquiere la misma configuración, no se transforma en otro. Cuando yo gano o pierdo, no me transformo en otro elemento. Solo logro estabilidad. Eso es lo que tiene malo. En realidad sí adquieren la misma configuración, pero no es que se transformó en otra cosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la opción B, ¿es verdadera o falsa? Falsa. Falsa, bien. Porque sería lo mismo, ¿no es cierto? No, no la veo ahora. Porque sería lo mismo. Gana 2 electrones, pero no se transforma en el átomo. Listo. Bien, el punto C. El átomo A pertenece al grupo 2A, el periodo 3. Verdadero. Verdadero. El átomo Verdadero A, puse yo. bien, pertenece al periodo 3 porque su coeficiente nivel es el 3 y la configuración S2, bien, está perfecto. ¿Y la D? ¿Verdadero o falso? Falsa. Bien, Falsa. perfecto. ¿Ninguna duda? Entonces, A era falsa A es falsa y B también es falsa. y D. B. Porque eso es lo que tienen que tener siempre presente. Se gana o se pierde electrones, pero en esa ganancia o en esa pérdida no es que se transformen en otra cosa. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Al 3 lo pudieron hacer? Sí. Sí. Ahí, ¿quieren que lo veamos o no? Sí, profe. Bien. Sí. En la opción A, ¿tienen el mismo número de protones? ¿Verdadero o falso? No, prende. Falso. La opción A, falso. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene X? ¿Cuántos electrones tiene X? 24. 34. No. Protones son 34, pero si ustedes ven, X tiene 2 cargas negativas arriba. Significa que le está sobrando carga negativa. ¿Cuántas? 2. Entonces, ¿cuántos electrones tiene X? 36. Bien, 36. Bien, ¿y L? 16. 16 también, porque también es un anión. Bien, vamos con B. Dice, G y L, ¿tienen el mismo número de neutrones? ¿Alguien que Sí, diga? Verdadero. Bien, ¿cuántos neutrones tiene G? 43. Bien, ¿y M? 43. Perfecto, entonces esa es correcta. Bien, en el punto C, ¿tienen el mismo número de protones? ¿Cuántos protones tiene L? 14. Bien, ¿y J? 12. 12. Perfecto. Y en la última, ¿tienen el mismo número másico? Sí. Sí. ¿Qué número másico tiene G? 34. No, número másico. Es el Ah, 77. 79. 77. 77. ¿Y X? 79. 79. ¿Tienen el mismo número másico? No. 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 Lo que tienen es el mismo número atómico. ¿Se entiende? Sí. Sí.
¿Todos lo pudieron hacer? Sí. 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 En el punto, Sí. en el ejercicio número 4, lo pasé, no sé si varios lo tienen. Es solamente una ecuación matemática. ¿Pudieron determinar cuáles eran los valores del número atómico de A y X? Sí. Sí. ¿Para A es No. cuánto? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes no lo pudieron hacer? Yo no lo puedo hacer. ¿Quién es? ¿Grecia? Tampoco. Bien. Sí, yo, gracias. Bueno, dice, dados dos elementos, pueden ir escribiendo ustedes en su hojita, y da que el elemento A y un elemento X, ¿no es cierto? Dice, cuyos números atómicos son ZA y ZX, es decir, que tengo dos elementos de los cuales Sí. no conozco ninguno de los dos, su número atómico, es decir, como un número X. El cociente de sus números atómicos, es decir, que si yo divido el número atómico de A dividido el número atómico de X, me dice que es igual al número atómico de otro átomo neutro que posee 6 electrones. Es decir, que podríamos hablar de un elemento Y, creo que ayer había pasado de alguien que me preguntó. Es decir, que si yo divido A y B, el número atómico de A dividido el número atómico de X, perdón, me da un número de 6. Y que ese cociente es el número atómico de otro elemento neutro que le podemos poner, por ejemplo, Y, si les parece. Dice, la suma de los números atómicos a su vez dice que si Bueno. yo... ¿Van hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Luego dice, la suma de los números atómicos, es decir, que si yo sumo el número atómico de A y de X, la sumatoria de esos dos números atómicos me dice que es igual al número atómico de otro átomo neutro, al cual le podemos poner como nombre W, cuya configuración electrónica es igual a, y da la configuración. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Contar el número de electrones. Entonces ustedes dicen 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 18, más 6, 24, 26, 28. No, está mal. Más 2. 10, 12, 18, 20, 28. ¿Está? Sí. Es decir, Sí. si ustedes suman el número atómico de A dividido el número, perdón, si suman el número atómico de A más el número atómico de X, les da un total de 28. Entonces, ustedes saben que esa sumatoria da 28 y que si yo divido el número atómico de A dividido el número atómico de X, me tiene que dar un cociente de 6. Entonces, si ustedes hacen un cálculo matemático y dividen, yo puedo decir que A tiene un número atómico de 24 y X tiene un número atómico de 4. Porque si ustedes dividen 24 dividido 4, da el 6 que les dice ahí. ¿Se entendió? Sí. Sí. No, el que no lo haya entendido, yo ayer a alguien se lo pasé, se lo vuelvo a pasar. O sea, da dos números atómicos que si yo los divido da un resultado de 6. Y que si yo sumo esos dos números atómicos, dice que me da un total de 28. Entonces tengo que empezar a hacer un cálculo en mi mente de decir, bueno, ¿qué número dividido por otro me da un cociente de 6 y que a la vez la sumatoria de 28? Ese número es 24, el número atómico de A y el número atómico de Sí. Bien. En el punto 5 ya empezaríamos a hablar lo que es un poco lo que yo había pasado del lenguaje de la química. Esa parte teórica que les paso es lo que yo había hablado en clase un poco en grandes rasgos, lo que habíamos visto en primera clase. En química vamos a trabajar este año, o nuestro primer tema van a ser reacciones químicas. Entonces, ¿cómo voy a escribir una reacción química? Mediante una ecuación química. Esa ecuación química va a tener dos partes principales, dice. Va a decir todo lo teórico. Lo que está primero de la flecha, a lo que voy a denominar reactivos o reactantes, y lo que está luego de la flecha es lo que voy a denominar productos.
esa combinación, ¿para qué era importante saber los estados de oxidación? Van a ver que siempre vamos a formar compuestos iónicos. ¿Qué significa un compuesto iónico? Para yo poder formar un compuesto iónico, voy a hacer reaccionar siempre un catión y un anión, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Cuando este catión y este anión se unan, van a formar un compuesto iónico. Y siempre que escriba un compuesto iónico, que es lo que va a estar luego de la flecha y lo que voy a denominar producto, dice ahí en esa explicación, se va a escribir siempre primero al catión y luego al anión. Entonces, voy a aprender a formular ese nuevo compuesto, voy a tener una nueva sustancia ya, voy a formular ese nuevo compuesto y voy a tener una manera de escribir como dije recién. Primero voy a escribir siempre el catión y luego voy a escribir el anión. Y luego voy a hacer que se cumpla el principio de electroneutralidad, que es lo que les voy a explicar en un ratito. Así como voy a tener una manera de escribir, también voy a tener una manera de nombrarla, que eso lo determina el UPAC. Bien, para nombrarlo lo voy a hacer al revés. Voy a empezar a nombrar siempre el anión y luego el catión. Voy a usar 3 nomenclaturas, una nomenclatura sistemática, una nomenclatura de stock y una nomenclatura tradicional. Es lo que tienen ahí como la introducción, donde dice el lenguaje de la química. Luego comienza el cuadrito donde ustedes me preguntan cómo hago la formación de los compuestos, donde dice una actividad 1, donde está C más 5A, C más... ¿Se ven ahí? Sí. Bien, sí. Eso es lo que les acabo de decir yo. Si ustedes ven, hay siempre un catión y hay un anión al otro lado. Entonces, como ustedes tienen un catión y un anión, van a poder formular un compuesto iónico. ¿A quién van a escribir primero en esa fórmula después de la flecha? ¿A la C o a la A? A la C. A la C primero y a la A. Y bueno, si esa C o esa A fuera un elemento, les enseñaría a nombrar. Luego hacemos el balance de carga. Luego hacemos el balance de carga. ¿Cómo explicaba yo ayer a algunos cómo hago para contarlo la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas? Ese 3 se llama en una ecuación química coeficiente estequiométrico. A ese coeficiente estequiométrico lo voy a multiplicar por la carga. Cuando la carga no tenga ningún número al lado, significa que voy a tener 1, que la carga es 1, ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces yo voy a decir, 3 por 1 me va a quedar 3. más 3. Bien. Y si multiplico 5 por menos 1, me va a quedar Menos 5. menos 5. Si yo hago esa suma, ¿cuánto me queda? Menos 2. Menos 2, bien. Es decir, que ese compuesto que formé, escribiendo primero a la C, perdón, y a la A, lo voy a poner entre paréntesis y arriba voy a poner como carga, ¿cuánto? Menos 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Profe, Sí, la C iría primero porque es un catión. porque es el catión, exactamente. Siempre escriben primero el catión y después el anión. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a pasar. ¿Qué hacemos con el menos 2? Entonces, ustedes, el compuesto que formaron va a ser C y A, lo van a poner entre paréntesis y arriba van a poner el menos 2. ¿Se entiende? O menos 2. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Tienen los numeritos? C más A. CA, pero o sea, C con el 3 abajo como subíndice y el A con el 5 abajo como subíndice. Sí. Lo van a encerrar entre paréntesis y le van a poner menos 2. Menos 2. Sí. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bueno. Entonces, la actividad 5 y la actividad 6. Ah, ¿no entendiste? No, sí. Sí. Bien. La actividad 5 y la 6 era lo mismo. Vieron que yo les pasé los estados de oxidación,
porque no los van, para hacer la ejercitación que viene, no van a estar sacando siempre los estados de oxidación, sino que lo van a tomar de la tablita, que yo les pasé, esta tablita. ¿Sí? Pero hay dos estados de oxidación como que ustedes los tienen que tener incorporados ya. Después el resto los van a ir incorporando a medida que los vayan usando, los van a ir memorizando, ¿sí? Pero sí tengo que saber el estado de oxidación del oxígeno y también del hidrógeno, que van a estar presentes en muchos jóvenes. ¿El estado de oxidación del oxígeno cuánto es? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lourdes? Menos 2. Menos 2. No, Menos 2. menos 2. Menos 2 sería, profe. Menos 2, perfecto. Y para el hidrógeno, ¿cuál vamos a usar casi siempre? Más 1. Más 1. Más 1. Normalmente van a ver ahora cuando empecemos a formular los compuestos, que los que formulemos van a ser todos compuestos neutros. ¿Qué significa eso? Que no van a tener carga allí, que son todos los ejercicios que yo les di, son todos compuestos neutros porque ustedes vieron que no tienen ninguna carga allí. ¿Sí? Sí. Entonces, en el punto 5 dice, dado los siguientes óxidos, determine la carga del catión, ¿verdad? Bien. Ustedes, por ejemplo, en el punto A, del fósforo no la saben. A lo mejor de acá a un mes, cuando ya hayamos practicado, sí la sepan. Pero por el momento no. Pero sí saben cuál es el estado de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es? Dijimos recién. Menos 2. Menos 2. Entonces, yo tengo que hacer la sumatoria de las cargas, es decir, voy a sumar el estado de oxidación, las cargas positivas más las cargas negativas, y eso me tiene que dar un total de carga de 0. Miren, les voy a poner, a ver si así lo ven. ¿Se ve? Yo le puse arriba del oxígeno el estado de oxidación que tiene, que es menos 2, el fósforo no lo sé. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a hacer luego? Van a multiplicar este menos 2 por el subíndice del oxígeno. ¿Qué es cuánto el subíndice del oxígeno? 5. 5. Entonces va a ser menos 2 por 5, ¿qué les va a quedar? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Entonces ustedes van a tener que buscar para el fósforo un estado de oxidación positivo que multiplicado por 2 nos dé más 10 para que esa sumatoria dé 0. ¿Qué número podría ser? 5. 5. ¿Positivo o negativo? Más 5. Positivo. Positivo. Esto nos quedaría así. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo habían hecho? No. Sí. ¿No? No, profe. ¿Pero se No. entendió? A ver, vamos a Sí, practicar. profe. Sí. Vamos a practicar con el que sigue. La sumatoria de la carga del azufre más del oxígeno nos tiene que dar ¿cuánto? Menos 6. No, la sumatoria. Ah. Va a dar 0, ¿no es cierto? No conozco el estado de oxidación del azufre, pero sí conozco el estado de oxidación del oxígeno, que dijimos recién que es menos. 2. Bien. 2. Ahora voy a multiplicar el menos 2 por ¿quién? Por el 3. Bien. ¿Cuánto Por nos 3. Menos 6. Bien. Cuando el elemento no tenga Menos escrito ningún subíndice, va a significar que tengo 1, que la atomicidad es 1. ¿Cuál sería el estado de oxidación del azufre ahí entonces? Más 6. Más 6. ¿Se ve? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, no lo puedo ver. ¿No se ve? Ahora sí. ¿Sí? ¿Todos Sí. lo entendieron? Sí. ¿Sí? Sí, profe.
¿Quieren que hagamos uno del oxácido o los solo? Mateo. Nadia. Profe, al H, que no tiene ningún subíndice. Significa que cuando no tenga escrito ningún subíndice va a ser 1. Ahí me escuchan. ¿Sí? ¿Puede explicar de nuevo la B? Bien. Nosotros decimos entonces que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, pero del azufre no lo sabemos. Entonces, multiplicamos el estado de oxidación del oxígeno por el subíndice del oxígeno, que en este caso es 3. Entonces nos queda -2 por 3, nos queda -6. ¿Sí? Entonces, ahora vos tenés que buscar, la sumatoria te tiene que dar 0, entonces el estado de oxidación del otro elemento, sin duda que deberá ser positivo. Como no tiene el azufre ningún subíndice escrito abajo, cada vez que tengan eso significa que hay un átomo de ese elemento. Entonces vos tendrás que buscar un número positivo que multiplicado por 1 te dé 6. Ese número va a ser 6. Entonces vos decís más 6 por 1 te queda más 6. Más 6 más menos 6, el resultado es 0. ¿Sí? Sí. Voy a hacer uno del ácido y un hidróxido del punto 6, por las dudas no lo hayan hecho. Acá, Lourdes, Gloria. Gloria. ¿Cómo, profe? ¿Entendiste, Gloria? Sí, el de recién sí. Bien. Entonces, ahora les decía, voy a hacer el A y voy a hacer el F para que hagamos un ácido y un oxácido y un hidróxido para ver si lo hicieron y si no, bueno, lo hacemos ahora todos juntos a ver qué sale, ¿sí? Bien, en estos compuestos, este es un oxácido, está formado, si ustedes ven, ya por 3 elementos. ¿Quiénes son los elementos? El hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Bien, la sumatoria de las cargas nos tiene que dar ¿cuánto? 0. Bien. Dice la consigna, sabiendo que el hidrógeno es un catión, y les dice que el estado de oxidación del hidrógeno es +1, y el oxígeno es un anión con un estado de oxidación de -2, determine la carga del átomo restante. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, nada más que ahora van a haber presentes 3 elementos. Entonces voy a decir, +1, que es el estado de oxidación del hidrógeno, por la atomicidad del hidrógeno, que es 1, me va a quedar ¿cuánto? 1 ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Disculpe. Voy a multiplicar el estado de oxidación del hidrógeno, que es +1, por la atomicidad del hidrógeno, que es 1. Y me queda 1 por 1. 1 por 1. Bien. Del cloro no conozco el estado de oxidación, pero del oxígeno, sí. ¿Qué es cuánto? -2. -2. Por 2, ¿qué me va a quedar? -4. -4. Entonces, el estado de oxidación del cloro, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo. 4 cargas negativas y una positiva. ¿Y cuánto? 3. Bien, 3 positivos. Y me quedó esto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué 3 positivo? Porque teníamos una carga positiva del hidrógeno y teníamos 4 negativos del oxígeno. Sí. Entonces teníamos que equiparar, teníamos que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces deberíamos, el cloro tenía que tener una carga positiva de 3 para que si sumásemos 1 más 3 nos quedaba más 4. Más -4 nos da 0. ¿Sí? Sí. Ahora, si no lo hicieron, ustedes hacen el resto, voy a hacer como ejemplo ahora un hidróxido. Voy a hacer el F, ¿sí? Si ustedes ven, ese es un compuesto que hoy les voy a enseñar a formular y a nombrar, es un hidróxido. El F
es el elemento, es el plomo, y si ustedes ven entre paréntesis, hay una O de un oxígeno y una H de hidrógeno que se va a llamar, eso se llama grupo oxidrilo. Lo que está adentro del paréntesis, que es el oxígeno y el hidrógeno, es lo que va a estar multiplicando ese 2 que está afuera, es decir, vale decir que la atomicidad del oxígeno va a ser 2 y la del hidrógeno va a ser 2 también, porque están dentro del paréntesis. ¿Se entiende? Sí. Bien. Como es un compuesto, ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? sí. Este es un hidróxido. Si ustedes ven el oxígeno y el hidrógeno están dentro de un paréntesis. ¿Qué significa eso? Que el subíndice que está fuera del paréntesis va a indicar la atomicidad para todo lo que está dentro, que en este caso es el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, que yo voy a tener 2 átomos de oxígeno y voy a tener 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bien. ¿No entendiste? Acá porque tengo 2. 2 por 1, 2. De ahí abajo. Del subíndice que tienen escrito abajo. Bien. El estado de oxidación del plomo, no lo sé. El estado de oxidación del oxígeno es ¿cuánto dijimos? -2. Menos 2. Menos 2. Sí. ¿Cuántas cargas negativas me va a generar el oxígeno? Menos 4. 2. Menos 4. Bien, por 2, menos 4. Más la carga positiva del hidrógeno, que es ¿cuánto dijimos? ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Más 1. Más 1. Más 1. 2 me quedaría Más 2. más 2. Entonces, ¿cuál debería ser el estado de oxidación del plomo? Más 2. Más 2. ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Puede mostrar, profe? Sí, ahí. Pues. A ver. Lo que quieras. No, nada. Estudia vos. No, ya hago. O pelar la verdura. ¿Se entendió, chicos? Ah, ahí está. Sí. Menos, Sí. más por menos, sería 4. Más 2, 4. Más 2. Y de acá. ¿Estaba? ¿Este? 2, 4. Pero ¿por qué el 4? ¿Estamos? Profe, ¿por qué hay 2 más 2? ¿Por el oxígeno y el hidrógeno? No, el oxígeno te daría un menos 4. Menos 2 por 2, 4. 2, 4. Ah, sí. El hidrógeno un más 1. Más 1 por 2, más 2. Entonces, Ahí está. el plomo Sí. tiene que tener un estado de oxidación 2 para que la suma de 0. El estado de oxidación sería 0. Ahí está. No, el estado de oxidación sería más 2. Más 2. ¿Sí? Ah, sí. Más 2. Más 2. ¿Está, chicos? Sí. ¿No lo habían hecho a este todavía? No. 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 Bueno, Sí. ¿quedó claro? Sí. Sí. Bien. Sí. Si les parece, hacemos un poquito del trabajo que les había enviado, ¿eh? De PowerPoint que les manda el grupo. No lo tengo. Sí, igual lo puedes poner ahí en la pantalla. Claro, ahí está. ¿Lo ven? Cuesta. Podemos ver la pantalla. Sí, yo sí. Bien. Objetivos, dice. Ajá, sí, exacto, bien, Mateo. Yo de todas maneras mañana lo vamos a subir a la plataforma. Si lo quise, hago que lo pasara por el WhatsApp, porque a veces tarda en subirlo y lo quería explicar ahora para que lo pudieran trabajar, ¿sí? Los objetivos de esta parte va a ser
o sea, que ustedes puedan formular estos compuestos químicos, puedan comprender por cómo se llevan a cabo, que era lo que, con lo que ustedes empezaron a sacar los estados de oxidación y ver por qué uno es positivo, por qué alguien se comporta como cation y alguien se comporta como anión, y cómo se van a enlazar, cómo van a formar compuestos. Ahí, o sea, a aprender a nombrar esos compuestos, a formular, a nombrar y a identificarlos. Todos estos compuestos que vamos a comenzar a ver ahora, van a ser todos compuestos inorgánicos. Sí. Bien. Ahí estaba lo que decía recién, van a aprender a formar las ecuaciones químicas y vamos a aprender a nombrar. Estos van a ser los compuestos que vamos a usar, que vamos a comenzar viendo hoy. Los óxidos ácidos, los óxidos básicos, hidróxidos y oxoácidos. Oxo ahí se come una O. Sales e hidruros. Sales y hidruros por ahora no, vamos a ver los primero. Bien. O sea, siempre que se lleve a cabo una reacción química, ustedes no es que van a perder un elemento, o como decimos recién, no es que se transforme en otra cosa, sino que van a sufrir modificaciones, ¿sí? Es decir, voy a tener una sustancia nueva a medida que ocurra una reacción química. Bien, para escribir una reacción química vamos a usar lo que se llama ecuación química, que les hablaba recién. El ejemplo de la ecuación química que está dice, el hidrógeno, el signo más se lee como reacciona con oxígeno. Y la flecha nos está indicando que hay un producto luego de esa reacción. Ese hidrógeno y ese oxígeno no es que se van a perder, van a formar una nueva sustancia. Es decir, va a dejar de estar solo el hidrógeno, va a dejar de estar solo el oxígeno y va a formar el compuesto que es el que está luego de la flecha y que es el agua. ¿Sí? O sea, las sustancias no es que se pierdan, sino que se transforman en nuevas sustancias. Dejaron de ser elementos, o sea, dejó de ser hidrógeno, dejó de ser oxígeno, para formar un compuesto. Bien. Estos elementos que van a estar adelante de la flecha, los vamos a llevar reactivos, y los que están luego de la flecha, los vamos a denominar productos. No me llega nada. Bien. Ajá. Estoy diciendo ahí, dice, todos los reactivos son las sustancias iniciales de la reacción, todos los productos son sustancias formadas como resultado de esa reacción. F mayúscula o minúscula. Y a veces, cuando estén escritos, van a tener, por ejemplo, hidrógeno, y van a tener entre paréntesis una S, una G, una L y una AC. Si tienen eso, está indicando que ese elemento está participando como estado sólido. Una G, en esa ecuación ese elemento se está presentando en estado gaseoso, o si tiene una L, significa que ese elemento en esa ecuación química se presenta. ¿B corta o B larga? B corta. Aparece como AC, es que está formando una agua. T5. Si ustedes vieron la ecuación de recién, había adelante del hidrógeno un número. A esos números. Fíjate que no es que te alguna cosa. Vamos a llamar nosotros coeficientes estequiométricos. ¿Para qué se usan los coeficientes estequiométricos? Bueno, dale. Para que se cumpla la ley del Lavoisier. Es decir, que yo tenga la misma cantidad de sustancias como reactivo y la misma cantidad en el producto. Para eso vamos a usar estos coeficientes estequiométricos. Se van a colocar siempre adelante del símbolo del elemento. Si vuelven acá, ustedes ven este 2 que está escrito ahí, o este 2 en el agua, eso les vamos a denominar nosotros coeficientes estequiométricos. Y se usan para hacer que se cumpla la ley del Lavoisier, es decir, que yo tenga la misma cantidad de átomos en el reactivo y la misma cantidad de átomos en el producto. Ya les voy a enseñar cómo vamos a lograr esa igualdad. Bien. Para lograr esa igualdad vamos a usar lo que se llama el balance de las ecuaciones químicas. Ese balance se hace para hacer que se cumpla la ley de Lavoisier, es la ley de conservación de la masa. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener, para poder hacer cualquier cálculo, tener presente que esta ley se cumpla. ¿Qué significa eso? Que tenga la misma cantidad al comienzo y al final, es decir, ustedes mezclaron 10 y 10, 10 de hidrógeno y 10 de oxígeno, al final tienen que tener 20 de agua. Sería una forma, digamos, rápida de entender.
Para mí el problema es Para hacer eso, vamos a utilizar el método de prueba y error, un método interactivo que se llama. En esto consiste en agregar estos coeficientes estequiométricos. Bueno, las pautas, va a haber lindas pautas a tener presentes para ver cómo empezar a igualar, qué es lo que me conviene más, dice. Para aplicar el método debemos seguir algunas reglas prácticas. Primero, comenzar con el elemento que solo aparece una vez en los reactivos, es decir, que presente solo una vez en el reactivo y solo una vez en el producto. Si hubiese más de un elemento, dar preferencia al elemento que posee un mayor. Es decir, que primero voy a mirar que esté solo presente en un solo lugar en el producto, y luego tomar el que tenga el micrófono, porque se escucha a tu hermanita y no se escucha. ¿Se puede pasar la imagen ahí? Bien. No, ahí seguimos, chicos. Bien. Y ahí voy a dar un ejemplo, dice. Vuelve. No, vuelve. Bien. Dice, la siguiente reacción se produce cuando se ingieren ciertos antiácidos de uso medicinal para disminuir la sensación de acidez. Y da dos compuestos. Primero es un hidróxido, después un hidruro, y hay una flecha, es decir, que hay una reacción, y los productos de esa reacción son el cloruro de aluminio, bueno, que todavía no lo saben, más el agua. ¿Cuál es el objetivo de esto? Yo debo igualar, es decir, hacer que se cumpla la ley del lavoisier. Es que haya la misma cantidad en lo reactivo, que es lo que está delante de la flecha, y que haya la misma cantidad luego de la flecha. Entonces, dijimos cuáles eran las pautas a seguir, tomar como presente aquellos elementos que estén en un solo lugar en el reactivo y en un solo lugar en el producto. ¿Qué significa eso? Si ustedes miran el AL, que es el aluminio, está presente solo en un lugar del reactivo. Y si lo miro el aluminio en el producto, también ocurre lo mismo. O sea que sería un elemento con el cual podría comenzar a igualar la ecuación. Voy a seguir mirando y el elemento que está presente, el que le sigue es el oxígeno. El oxígeno está solo en un lugar en el reactivo y también está solo en un lugar en el producto. En cambio, si miramos el hidrógeno está en el hidróxido y está en el oxoácido en el reactivo. Entonces, sería el último elemento por el cual voy a comenzar a igualar la ecuación. Pero sí también tengo el cloro, que también está en un lugar en un reactivo y en un lugar en el producto. Como tengo tres candidatos, el aluminio, el oxígeno y el cloro, para comenzar a igualar, voy a mirar cuál de ellos tiene el mayor subíndice. El aluminio tiene como subíndice 1, el oxígeno, si ustedes ven, 3 por 1, 3 en el hidróxido, y si ustedes ven el cloro tiene 1 acá y 3 acá. Entonces, uno de los candidatos podría ser el cloro, o también podría ser el oxígeno, ¿verdad? Porque los dos tienen 3. Vamos a comenzar a igualar por el cloro. Tengo un átomo de cloro, recuerdo que la atomicidad es los subíndices que tiene. Cuando no está escrito nada, significa que tengo 1. Entonces, si miro la atomicidad del cloro, en el ácido tiene 1, y si miran la atomicidad del cloro en el producto, tiene 3. Entonces, yo debo colocar un número, un coeficiente adelante, que multiplicado por la atomicidad del cloro me dé la misma cantidad del otro lado. Si en el reactivo tengo 1 y en el producto tengo 3, significa que en el reactivo también tengo que tener 3. Entonces voy a usar un coeficiente estequiométrico. Por eso ven que abajo coloca un 3 en el ácido, en el hidruro. ¿Sí? Siempre a tener presente, los coeficientes se agregan siempre adelante de los compuestos, nunca en el medio.
Porque lo que yo hago, agregando un coeficiente estequiométrico, es variar la atomicidad y no la identidad de la sustancia. Si yo pongo un S3 en el medio del hidruro, estaría cambiando la identidad de la sustancia y no es lo que yo quiero lograr, sino que solamente quiero hacer que se cumpla la ley del agua vacía. Entonces, cuando ustedes agreguen los coeficientes, los vamos a hacer siempre adelante de los compuestos. Entonces, por eso ven que en la siguiente ecuación pusimos un 3. Entonces yo voy a decir 3 por 1, 3. Tengo 3 átomos de cloro en el producto, entonces la ecuación estaría igualada. Vamos ahora por el oxígeno, que también tenía 3. Entonces yo digo 3 por 1, 3, y voy a contar cuánto oxígeno tengo en el producto. Si ustedes ven, hay solo 1. Entonces voy a tener que colocar también un coeficiente adelante del agua para que tenga la misma cantidad. Ese coeficiente sería 3. Entonces yo diría, tengo 3 acá, pongo un coeficiente adelante del agua, que sea 3, no puedo pasar. Entonces quedaríamos con 3. Ahí vamos a ver si avanza. No, hace poner la otra parte. No, esa. No, es adelante. Esa. Bueno, no, estaría falta. Déjame. Bien, acá delante del agua, cuando ustedes lo pongan, nos falta una ecuación. Deberíamos poner también un 3 para tener la misma cantidad de oxígeno, ¿se entiende? ¿Chicos? ¿Estás explicando el de arriba o el de abajo? El de arriba y el de abajo es el mismo, solo que ya de abajo hay puesto un coeficiente y en el de arriba no. Es la misma ecuación, pero nada más que la comenzamos a igualar en el segundo paso. Faltaría agregar ahí, después del signo más, un 3 en el agua. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede ir moviendo con el mouse? O sea, señalando con el mouse. ¿Mejor? Yo te estaba enseñando con la lapicera y me decía que no se ve. Miren, vamos a empezar de nuevo entonces. Dijimos que vamos a empezar a igualar por el cloro. O vamos a ver. La atomicidad de cloro ahí es 1, ¿no es cierto? Y acá es 3. Entonces yo debo hacer que en el reactivo y en el producto tenga la misma cantidad. Entonces, ¿qué número debo colocar adelante del ácido clorhídrico? Acá, ¿qué coeficiente debo agregar para que tenga 3? 3. 3. Por eso es que acá abajo lo ponemos, ¿ven? Entonces, 3 por 1, 3. Ese coeficiente 3 va a multiplicar al hidrógeno y también va a multiplicar al cloro. Este 3 multiplica todo el compuesto, es decir, al hidrógeno y luego al cloro. Vamos ahora a ver el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo acá? 3 por 1, 3. 3. ¿Sí? Y acá tengo 1, ¿verdad? Sí. ¿Qué número debería colocar acá adelante para que me quede 3? 1. ¿Qué número multiplicado por 1 da 3? Ah, el 3. El 3. ¿Sí? El 3. El 3. Bien. Bueno, ya va. Entonces, faltó la ecuación ahí, se salteó también, no la puso. Entonces, nosotros vamos a poner, cuando ustedes hagan o la transcriban, tengan presente que ahí vamos a poner un 3. Ay, no sé, no tengo mouse por eso. Bien, vamos por el aluminio ahora. ¿Cuánto aluminio tengo acá? 1. Bien. ¿Y cuánto aluminio voy a tener acá? 1. 1. ¿Estaría igualado? Sí, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a contar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 3. 3. ¿Y acá, en el ácido? Ahí. 2. 3. Porque tienen el 3 adelante. 3 también. 3 por 1, 3.
pero también es para el cloro. Sí, sí. Los coeficientes van a multiplicar a todo el compuesto. Multiplicó al cloro, pero también lo va a multiplicar al hidrógeno porque está dentro del mismo término. ¿Sí? Bien. Entonces, en total, en el reactivo, ¿cuántos hidrógenos tiene? En el reactivo, que es lo que está adelante de la flecha. Acá dijimos que teníamos 3 y acá teníamos 3. En total, ¿cuánto tendríamos? 6, ¿no es cierto? 6. 6. Bien. Bien. ¿Y cuánto tienen de hidrógeno en el producto ahí ustedes? 2. 2. ¿Qué numerito? 2 y habíamos puesto un 3, ¿se acuerdan? Sí. Entonces nosotros diríamos 3 por 2. 3 por 2 sería 6. ¿Estaría igualado? Sí. Sí. Pero ¿por qué 3 por 2? Porque habíamos puesto recién un 3 para el oxígeno, nada más que no está escrito, me olvidé de escribir la ecuación. Ahí hay que poner un 3. Para igualar. Sí, sí. ¿Se entiende? Pero ¿por qué le teníamos que poner el 3 ahí? Porque acá teníamos 3 ¿qué hice? Esperen, que saqué acá. Porque acá teníamos 3 oxígenos, ¿se acuerdan? Y acá teníamos solo un oxígeno. Entonces acá adelante pusimos un 3 para que quedara igual el oxígeno. Ah. ¿Sí? ¿Y por qué se le pone adelante del hidrógeno en vez de lo... ¿porque nunca se le pone al medio? Porque nunca se pone al medio. Porque ustedes lo único que van a modificar son las cantidades. Cuando vos ya pones algo en el medio, ya no está dejando de ser agua, ¿me entendéis? Y no es lo que queremos lograr nosotros. ¿Sí? ¿Y Sí. por qué el hidrógeno adelante tiene 3 y en el otro tiene 2? A ver. Acá. A ver, acá tenemos 3, ¿no es cierto? Y acá también tenemos 3. Entonces, en total, en los reactivos, ¿cuánto hay? 6. 6. Entonces, vos en el producto también tenés que tener 6. Entonces, a tener presente que habíamos puesto un 3 ahí, entonces nos hicimos 3 por 2, 6. 6. ¿Y por qué ese hidrógeno tiene un 2 y no un 3? ¿Por qué ese hidrógeno tiene un 2? Porque abajo como subíndice, ese 2 le viene del oxígeno. Si miran la ecuación de hace rato, cuando miren, la formación del agua es así. Se forma hidrógeno más oxígeno. El estado de oxidación del hidrógeno es +1 y se pone como subíndice del oxígeno. Y el estado de oxidación del oxígeno es -2 y se pone como estado de oxidación del hidrógeno. Ya les voy a enseñar eso. De ahí es la fórmula esa. ¿Sí? Bueno. Profe, entonces, ¿cómo hacía para tener el 6 en el producto? Acá habíamos puesto nosotros recién un 3 ahí adelante que ponerle. Entonces decimos 3 por el subíndice del hidrógeno que es 2, tengo 6. Sí. ¿Sí? Ahí hay actividades, dice balancear las siguientes ecuaciones químicas. Si ustedes ven, hay varias actividades. Lo que está el compuesto, ahí es el óxido de nitrógeno que está reaccionando con agua para dar ácido nítrico. Bien. Lo que está entre paréntesis, lo que decía recién, es el estado en el cual se encuentra en la ecuación. Entre paréntesis G significa que ahí el óxido de nitrógeno está en estado gaseoso, el agua se está combinando en estado líquido, y la nueva sustancia que se forma, que es el ácido nítrico, está en un estado acuoso. Hay varios. Si ustedes miran, podríamos veamos todos juntos y tratamos de hacer el primero, después ustedes el resto lo van a hacer ustedes y voy a controlar yo. El nitrógeno es el primer elemento, está solo en un lugar en el reactivo, solo en un lugar en el producto. ¿Sí? Podría ser un candidato. El oxígeno está en el óxido y en el agua. Sería lo último que haríamos, porque está más en un lugar. Y el hidrógeno está solamente en el agua.
Entonces, el nitrógeno y el hidrógeno son nuestros candidatos. Podemos empezar por cualquiera de los dos, porque los dos tienen subíndice 2, el nitrógeno tengo 2 y el hidrógeno tengo 2. Vamos a empezar por el que ustedes quieran. O empezamos directamente por el nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno en el reactivo? 2. 2. ¿Y en el producto? Ninguno. 1. Bien, entonces, ¿qué te debería colocar acá adelante? Un 2. Un 2. Bien. Vamos por el hidrógeno ahora. ¿Cuánto hidrógeno tengo acá? 1. No. 2. 1. 2. Ah, Y acá en el ácido tenemos, no, 2 también. 1. 1. Ah. 1 que habíamos puesto el coeficiente, ¿se acuerdan recién? Ah, sí. 2. 2, bien. Ahí 2 porque habíamos puesto un 2, no lo puedo escribir yo. Bien. Ahora vamos a contar el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo acá? 5. 5. Y en el agua tengo 2. 2 o 1. 1, porque el 2 del hidrógeno. Entonces, total, El numerito siempre va a ir atrás. el numerito sí, siempre va a ir atrás o abajo. Entonces, ¿cuánto oxígeno en el reactivo tenemos? En el reactivo. Entre el óxido y el agua, ¿cuánto tenemos? 6. 2. 6. 6, bien, tengo 5, Ah, sí. 1, 6. 5 y 1. Y acá tengan presente que acá en el producto habíamos puesto un 2 abajo. ¿Cuánto tenemos de oxígeno ahora ahí? 6. 3. ¿No? Habíamos puesto un 2 adelante, ¿recuerdan? Acá pusimos un 2. Ese 2 multiplica. Ese 2 Pero si multiplica, claro. Ese 2, siempre que ustedes pongan un coeficiente, multiplica todo el compuesto. Es decir, es para el oxígeno, es para el nitrógeno y es para el oxígeno. Entonces, ¿cuánto oxígeno tendría? 6. ¿Se entendió? Bueno, Sí. ya tienen unos... ¿Por qué 6? ¿Por qué? ¿Por qué 6? Porque multiplicamos el 3 y el 2. Anótenlo si quieren para que les quede como referencia. ¿Cómo igualamos esto? Profe, ¿Sí? ¿lo podría hacer en una hoja y mostrarnos? Ahí justo lo había hecho ahora. para. Me falta poner L y AC, pero... Para déjala ahí, déjala. Es que no se nota tanto porque está muy clarito el lápiz. Yo lo saco la lapicera. Marcar un poquito más. Ahí está. Profe, ¿Sí? ¿y el resultado sería nada más que le agregamos ese 2? Nada más. Exacto. Y ahí la ecuación ya estaría lista para que empezáramos a trabajar nosotros. O sea, ahora lo único que van a hacer ustedes es formular, nombrar y balancear la ecuación. Después de esto viene el trabajo con todos los cálculos, que se llama estequiometría. ¿Se entendió entonces cómo van a hacer el resto? Vamos a aprender a formular ahora y a nombrar los primeros compuestos. Los primeros compuestos que vamos a ver van a ser los óxidos. Óxidos, la palabra lo indica, va a tener siempre presente el oxígeno. Vamos a poder formular dos tipos de óxidos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Yo voy a tener un óxido básico cuando la reacción se dé entre un metal, cualquier metal de la tabla periódica, y el oxígeno. Entonces, la unión de un metal más oxígeno me va a llevar a mí a tener un óxido básico. En tanto que si ya el elemento es un no metal, cuando ese no metal se combine también con oxígeno,
vamos a decir que nosotros vamos a tener un óxido ácido. Bien, la nomenclatura, cuando yo hablo de la palabra nomenclatura, significa me voy a estar refiriendo a cómo voy a nombrar ese compuesto. Dice, para nombrar estos compuestos se antepone la palabra óxido, porque si ustedes ven, el oxígeno es el no metal, entonces, así como yo dije recién, que siempre vamos a escribir primero el catión y después el anión, cuando nombremos a los compuestos, a todos los compuestos, lo vamos a comenzar haciendo por el anión. Por eso es que dice que vamos a colocar primero la palabra, se antepone, dice la palabra óxido, y el nombre del catión o el anión, de acuerdo a la forma de un óxido ácido o un óxido básico. Para los óxidos ácidos, en la nomenclatura tradicional, se antepone la palabra anhídrido. Entonces, cuando nosotros tengamos un óxido ácido, en lugar de decir óxido del elemento que se trate, vamos a usar la palabra anhídrido. Bien. Bien, vamos a decir, según la nomenclatura de los cationes y aniones, se nombran de forma diferente. Dice, si el elemento posee un solo estado de oxidación, a continuación del nombre de la palabra óxido, se escribe el nombre del metal. Acá está el compuesto, ya les voy a enseñar cómo se formula. Por eso yo nombro primero el anión, que es el oxígeno, si ustedes ven, entonces yo voy a decir óxido de sodio, óxido de litio. Si ese elemento tuviese más de un estado de oxidación, yo voy a colocar, como el caso del cobre, por ejemplo, voy a colocar la palabra óxido, la preposición de y el nombre del metal, pero voy a aclarar entre paréntesis y con números romanos el estado de oxidación con el cual yo voy a trabajar, o con el cual trabajé, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, un solo estado de oxidación, voy a colocar la palabra óxido, la preposición de y el nombre del metal. En tanto que si ese elemento presenta más de un estado de oxidación como el cobre, que tiene estado de oxidación 1 y 2, ustedes deben aclarar con qué estado de oxidación lo hizo. Entonces van a decir la palabra óxido, la preposición de, el nombre del metal, pero entre paréntesis y con números romanos van a agregar el estado de oxidación con el que trabajan. Si tienen ahí a mano la tabla periódica, van a ver que el grupo 7 de la tabla periódica se denominan halógenos. Dentro de los halógenos está el cloro, el bromo, el yodo, el astato, después los van a mirar en la tabla, y van a ver que esos elementos se caracterizan por tener distintos estados de oxidación. Normalmente van a trabajar con 4 estados de oxidación diferentes. Entonces, todos esos elementos del grupo 7 van a tener la posibilidad de formular 4 óxidos distintos, que son los que da ahí. Entonces, dice, cuando el elemento tiene 4 estados de oxidación, vamos a usar un sistema distinto. Cuando lo hago con el estado de oxidación más chico, que es 1, le vamos a agregar el prefijo. A ver, esperemos a ver si nos saltemos una... Sí, no, vamos a ir arriba. Esto lo que vimos recién sería para la nomenclatura sistemática. La que está arriba es la nomenclatura stop. Ahora vamos a pasar a la nomenclatura tradicional. Para cuando sea un óxido básico, si el elemento, como es el caso por ejemplo de acá del sodio, del sodio o del litio, que tiene solo un estado de oxidación, la nomenclatura sistemática, la nomenclatura tradicional va a ser la misma. ¿Cómo? El nombre. En tanto que cuando tenga más de un estado de oxidación, la nomenclatura tradicional va a usar a la raíz del elemento, le va a agregar 2 terminaciones. Oso, cuando yo use el estado de oxidación más chico, o ico, cuando use el estado de oxidación más grande. Entonces, en el caso del cobre, que dijimos que tenía estado de oxidación 1 y 2, tiene la posibilidad de formar 2 estados de oxidación, entonces lo voy a denominar óxido cuproso, el más chico, y óxido cúprico cuando use el estado de oxidación más grande. Ahora, para los halógenos que hablaba recién, que tienen 4 estados de oxidación, vamos a agregar no solamente sufijos, sino también vamos a agregar un prefijo. Para el estado de oxidación más chico, que es 1, voy a usar el prefijo hipo y la terminación oso.
Para el estado de oxidación que sigue, que es el estado de oxidación 3, voy a agregar la terminación oso. Para cuando use el estado de oxidación 5, voy a usar el sufijo ico. Y para cuando use el mayor estado de oxidación que es 7, voy a agregar el prefijo per y el sufijo ico. Y lo va a aclarar acá. Óxido hipoclor, acá hay un error. Sí. Acá hay un error. En lugar de óxido, dijimos que recién que cuando se trata de no metales, la palabra va a ser anhídrido. Acá hay un error, no va óxido, sino que la palabra es anhídrido. Sí, hay que corregirlo ahí. Bien. Y esa sería la ejercitación para dar. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Nosotros ahí acaba de mostrar, sí, cómo se van a nombrar. Lo que no puse en este trabajo es cómo vamos a formular los compuestos. Recién dije que siempre, sí, que lo vamos a agregar a esto, que recién dije entonces que siempre se iba a trabajar un catión, se iba a unir un catión y un anión y iba a formar un compuesto iónico. Entonces, los metales van a generar siempre cationes, pero que no puedo volver. No, en el anterior. En el anterior. Bien, en estos óxidos básicos voy a tomar un elemento como el sodio, lo voy a escribir yo y que es el compuesto que da en el ejercicio. Sí, el sodio, y quisiera que ustedes me digan el estado de oxidación del sodio. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede buscar en la tabla? O en esa tabla que yo Profe. ¿No? Uno. Uno, bien. Uno. ¿Es un metal? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo, bien. Y el estado de oxidación del oxígeno dijimos que iba a ser ¿cuál? -2. -2, bien. Voy a escribir una flecha indicando que hay un producto luego de esa reacción. ¿Y a quién van a escribir primero, al sodio o al oxígeno? Al sodio. Bien, van a escribir primero al sodio y luego al oxígeno. No sé si se ve ahí. Y luego vamos Por eso está el sodio primero. Por eso está el sodio primero. ¿Porque es un metal? Porque es el catión. Este es el catión. Sí. Y luego voy a hacer que se cumpla el principio de electroneutralidad. ¿Qué significa eso? Que el estado de oxidación del sodio va a pasar al oxígeno. Pero no como supraíndice, como está escrito ahí, sino que lo va a hacer como subíndice. Ya sin la carga. Y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar al sodio y también ya no como supraíndice, sino como subíndice. Miren, eso deberían tenerlo en la carpeta. ¿Lo ven? Déjalo ahí un ratito. Profe, ¿y cómo sabemos? O sea, usted nos va a dar los átomos. ¿Cómo sabemos que del sodio es el oxígeno? Si así debemos pasarlo. Sí, sí. Entonces, si ven lo que yo escribí, puse el elemento sodio, con el estado de oxidación +1 que ustedes me dijeron, se combina con o reacciona con, eso significa el más, con el oxígeno. Siempre que escriban el oxígeno, no existe el oxígeno solo como un átomo, siempre el oxígeno está en la atmósfera como un oxígeno biatómico. Entonces, por eso ustedes ven que yo le puse un 2 abajo. Y el estado de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, ¿por qué tiene el 2 abajo? Porque existe una molécula biatómica el oxígeno.
Siempre. Siempre que escriban oxígeno, tienen que ponerlo con un 2 abajo. Ya les voy a después explicar qué otros elementos también se escriben siempre como moléculas diatómicas. ¿Está? ¿Adelante? No, abajo. ¿O atrás? Como subíndice abajo. Pero sí, atrás o adelante. Atrás sería, ¿no? Atrás. Abajo, atrás. Abajo, atrás, esa. Y luego van a colocar la flecha de esa ecuación química indicando el producto que se forma. ¿Sí? Dijimos recién que siempre que formulemos un punto iónico, voy a escribir primero el catión, que es el sodio, y luego el oxígeno. ¿Está? Y luego hago... ¿Y usted nos va a dar los átomos? O sea, para pasar los gestos de oxidación. No, ustedes lo buscan en la tabla. A los estados de oxidación, ¿sí? No, a los átomos que tenemos que hacer. Ah, sí, a eso yo los voy a dar, sí. O si no, les voy a decir, elijan ustedes y formulen ustedes. Bien. Entonces, van a hacer que entonces luego, para que se cumpla el principio de electroneutralidad, el estado de oxidación del sodio pasa al oxígeno, y ya no como supraíndice, sino como subíndice, y el estado de oxidación del oxígeno pasa al sodio. ¿Lo vieron ahí escrito? Sí. ¿Se entendió, chicos? No. O sea, escribo primero el catión, luego voy a escribir el anión, y luego voy a pasar el estado de oxidación del sodio, este estado de oxidación del sodio que yo lo había escrito allá arriba como un supraíndice. ¿Más uno dice? ¿Ah? ¿Más uno es? Más ¿O qué dice? Más uno dice. Lo voy a pasar al oxígeno. Y ya no como supraíndice, sino como subíndice y sin la carga. ¿Sí? Y el estado de oxidación del oxígeno se va a ir para el sodio y también, no como supraíndice, sino como subíndice. Ah, ¿y los dos quedarían en positivo? No, y los dos quedan sin carga abajo. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Lo entendieron? Los dos quedan como subíndice del otro. Quedan como subíndice y sin la carga. Y bueno. Ahora vamos a igualar lo que aprendimos a hacer recién. Vamos a aprender a igualar. Lo vamos a hacer, por ejemplo, por el sodio o por el oxígeno. Los dos tienen subíndice de 2. ¿Cuántos átomos de sodio tienen ahí ustedes? 1, ¿no es cierto? 1. ¿Y en el producto? 2. Sí. Entonces, yo tengo que colocar acá adelante el sodio. Un 2. Entonces yo voy a decir 2 por 1, 2. Y tengo 2 acá. Ahora vamos a contar el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo en el reactivo? 2, ¿no es cierto? ¿Y en el producto? 2. Bien. Sí. ¿Y en el producto? 1. 1. Entonces, ¿qué debo colocar acá adelante? Un 2. Un 2. Entonces yo voy a decir... Adelante del sodio. Adelante de todo el compuesto, exacto. Entonces yo voy a decir 2 por 1. 2. Y 2. Pero ¿qué pasa? Ese 2 no solo multiplica al oxígeno, sino también que lo hace con el sodio. Entonces voy a decir 2 por 2. 4. Entonces acá adelante no va a poder ser un 2, sino que va a tener que ser un 4. Un 4. Uy, se quedó sin la pizza. No sé si lo ven ahí, si lo quieren copiar para que puedan hacer el resto. ¿Se entendió? No se ve. No. Sí. Acá nosotros armaríamos la ecuación, ¿o no? Ahí ustedes armarían la ecuación. Y en la otra lo resolvíamos. ¿Cómo? Y en la otra lo resolvíamos, la que explicó primero. Hemos visto, ya estaba la ecuación lista, lo único que hacían ustedes es balancear. Ustedes acá tienen que armar la ecuación, balancearla y ahora la vamos a nombrar.
Bien. Vamos a llegar hasta ahí. Yo pensaba darle todos los demás compuestos, pero creo que se va a hacer mucho, ¿les parece? Sí, profe. Sí. Sí, mucha información para hoy. Va a ser demasiado. Sí. Bueno, entonces, siéntense, lean lo que está escrito, traten de igualar y aprendan, vamos a hacerlo, solamente hagan la actividad donde están los óxidos, o sea, lleguen, esa que está ahí. Esa actividad la tienen que hacer, o sea, ahí les da el compuesto formado, que es el que nosotros pusimos después de la ecuación. Por ejemplo, acá ya les da el compuesto formado, ¿no es cierto? Ustedes acá abajo en su carpeta, armen la ecuación como hicimos recién. ¿Quiénes serían los elementos que formarían el óxido? La S, que es el azufre, entonces ustedes harían reaccionar azufre más oxígeno y ahí tendrían el compuesto S recién. Igualenla y dan los nombres. ¿Sí? Y así hacen con el resto y cualquier cosa, no sé, ¿qué les parece? ¿Cuándo nos podríamos juntar de nuevo? ¿El lunes? La semana que viene. Sí. ¿A la siesta o a la noche? ¿Chicos? Siesta. Bueno, Siesta. a la siesta, a las 4. Para empezar a las 4, ¿saben? Porque después a las 5 me tengo que trabajar, o 3:30, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, Entonces, Bueno, profe. sería el lunes a las 3:30. Profe, ¿puede poner cuadrito de recién? Sí, sí. Ese. Sí. Tenemos que en la fórmula, tenemos que escribir azufre. Claro, Más oxígeno. como lo que hicimos recién, que armamos nosotros Sí. recién en la carpeta, entonces ustedes harían azufre más oxígeno, forman el compuesto. Van a ver en la tabla que yo les dije, el azufre tiene varios estados de oxidación. Ustedes van a tener que ver cuál va a ser el estado de oxidación que van a usar. Porque si ustedes ven, hay dos. El primero y el segundo son los mismos elementos. Eso significa que usaron distintos estados de oxidación, para que quede así. ¿Sí? Sí, y en la ¿En qué lo nomenclatura usaron? sistemática, Ecuación. Así tienen que poner. ¿eso en dónde iría? Abajo, en la hoja de ustedes, porque en el cuadro solamente van a poner los nombres, ya está el compuesto formulado. Ustedes abajo, en una hoja aparte, ¿Dónde tenemos que poner eso? Ahí hacen eso. Eso tiene que ser. claro, en una hojita o en su carpeta, ustedes hagan la ecuación igual para que practiquen. En la nomenclatura sistemática, entonces tenemos que hacer lo que recién explicó. Claro, lo que está. No. No, en la nomenclatura sistemática le vas a poner el nombre. Vamos a ir con esto. Vas a ir a esto. A esto, donde explico ahí la nomenclatura sistemática. Sería anhídrico. Aparte. Sí, exacto. Es un Anhídrico de azufre sería. anhídrido sulfuroso. Anhídrico. Sulfuroso se dice si usa el menor estado de oxidación y sulfúrico cuando usa el mayor estado de oxidación. Es un poco nuevo todo. ¿Y en dónde usamos esos estados de oxidación, profe? Y bueno, de acuerdo a lo que vos tengas en el cuadrito, ¿ves? Ahí. Les digo, ahí el estado de oxidación con el que trabaja el azufre es 4 y acá el estado de oxidación con el que trabaja el azufre es 6. En la tabla periódica van a encontrar los estados de oxidación, en esa tablita que yo les di, no, en la hojita esa que les di. O si no en la tabla, miren la tabla directamente. A tener presente, y esto no lo dije, cuando ustedes hagan el intercambio de los estados de oxidación, si les queda, por ejemplo, 2 y 2, y se puede simplificar, tienen que simplificar sí o sí. No es que yo lo voy a hacer. Voy a hacer el primero para mostrarles cómo lo van a hacer. El 4 de la...
Miren, el primer ejemplo sería este. El estado de oxidación del azufre es 4, ¿no es cierto? Entonces, el estado de oxidación del azufre que usa ahí es 4 y el del oxígeno es -2. Voy a escribir siempre primero al azufre, que es el catión, y después al oxígeno, que es el anión. Y voy a hacer que se cumpla el principio de electroneutralidad. ¿Qué significaba eso? Que el estado de oxidación del azufre va a pasar al oxígeno como subíndice y sin carga, y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar al azufre como subíndice y sin carga. Ven que ahí son múltiplos. Entonces ahí me permite simplificar y si se puede hacer, lo debo hacer. No es que sea opcional, sino que lo debo hacer para que cuando escriba las nomenclaturas estén bien escritas. ¿Sí? Entonces nos quedaría azufre 2, oxígeno 4. Azufre 1, oxígeno 4, oxígeno 2. Porque lo simplifico. ¿Por? Porque lo simplifiqué ahí, no sé si se ve. ¿Siempre en qué lo vamos a dividir en 2? No, o sea, en el número que sea múltiplo. Acá los dos son múltiplos de 2. Y, bueno. ¿Sí? Y por ejemplo, si tuviéramos un 3 y un 7, y no se no puede simplificamos nada. Múltiplo. ¿Me entienden? ¿Y eso? Entonces siempre que simplifiquemos va a ser por el mismo múltiplo. Claro, si no son múltiplos no se puede. Solo simplificamos cuando podamos. Podamos, perdón. Eso. Bueno, y ahora los coeficientes, si ustedes cuenten en la ecuación, tengo un azufre en el reactivo, un azufre en el producto. Tengo la misma cantidad. Y si miro el oxígeno, tengo 2 oxígenos en el reactivo y 2 oxígenos en el producto. Entonces la ecuación está igualada y no hace falta agregar ningún coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí decidale. Entonces, yo tengo un azufre en el reactivo, un azufre en el producto. 2 oxígenos en el reactivo, 2 oxígenos en el producto, entonces tengo la misma cantidad de todos y la ecuación está igualada y no me hace falta ningún coeficiente estequiométrico. ¿Sí? ¿Pero de dónde saco ese 4? El Que le 4 puso el es azufre. la oxidación del azufre. Y el 2 del oxígeno también. Profe, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos qué? ¿Cómo sabemos qué estado de oxidación usar? Y bueno, cuando no te dicen cuál, tienen que ir probando. Probando con los estados de oxidación hasta que les quede la fórmula que les dieron. Y les dieron la fórmula. En cambio, si te dieron el nombre y te dicen, por ejemplo, anhídrido sulfuroso, significa que tenés que trabajar con el estado de oxidación más chico. En cambio, si te dicen anhídrido sulfúrico, y vas a tener que usar siempre el más grande. O si hubiera sido la nomenclatura sistemática, vos vas a colocar óxido de azufre y entre paréntesis vas a colocar el estado de oxidación del azufre, que es 4, y lo vas a hacer en número romano. Va a quedar así la nomenclatura sistemática. Bueno. Ahí se lo escribo yo y NS. Ajá. El NS significa nomenclatura sistemática y la NT, nomenclatura tradicional. ¿Está bien? Sí. Bien. Terminamos la clase, entonces. ¿Lo pudieron copiar? Sí. Sí, profe. Bueno, trabajen con eso, no voy a seguir dando más porque va a ser mucho. Y nos juntamos entonces el lunes a las 15:30. Vamos a tratar de ser más puntuales porque era la primera clase, así que había que organizar. ¿Y chicos? Profe. Escuche, profe. Sí.
¿Estas actividades se las tenemos que enviar mañana o todavía no? O sea, las últimas que explicó. No, esto no, todavía. O sea, la actividad, lo que controlamos primero, el primer trabajo que les di, eso sí. Esto sería ya el segundo. ¿Hasta qué hora tenemos para mandarlo, profe? No, todo el día, no tengo problema. Y si no lo hicieron y me lo mandan el sábado, tampoco. Lo importante es que lo puedan hacer y yo lo pueda ver. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Bien. Bueno, profe. ¿Algo más, chicos? Feliz cumpleaños. Ah, Mejor tarde que nunca. bien, gracias. Gracias. Cuídense. Chao. ¿Cómo corto esto? Chao. 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 Tommy, vení a cortar. Creo que tiene que estar grabado, ¿no?